Ya estamos de regreso aquí en la hora de opinar y me da mucho gusto recibir a la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, académica de diversas instituciones y a quien siempre es un gusto escuchar. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, gracias, Mario. Aquí lista. Oye, a ver, estamos viendo en las últimas 2 semanas particularmente, no, en realidad llevamos más tiempo, pero a un Donald Trump particularmente activo, con estos tweets recurrentes sobre lo que pasa en la frontera, y hay quien dice, pues más vale que nos vayamos acostumbrando, porque de aquí a la elección de noviembre no habrá otro tema para su agenda electoral que México, la frontera y la migración. ¿Cómo estás viendo? Pues mira, eso lo creía hasta ayer o antier. Ajá, ¿por qué? Y yo sería de las que opinaba eso. Sí. Pero con la posibilidad de que haya nuevos candidatos dentro del mismo partido republicano y que pueda haber una elección interna, eso podría mover el tono del debate para ver quién es el candidato de los republicanos eventualmente. Lo que sí es que estamos atrapados en un proceso electoral, o sea, eso, un proceso electoral que ni es nuestro, ¿no? Así es. Pero que sí puede haber elementos internos de la política de ese país que modifiquen, digo, al interior de los propios partidos o, en este caso, digamos, de la pugna por quién sería el candidato a la presidencia, porque al final de cuentas eso mostraría que ni tiene todas consigo al interior mismo de los republicanos, pero también, pues, que tendría que pelearla aunque la ganara, ¿no? Entonces, sorpresas te da la vida y en ese sentido no irnos con la finta de que ya todo el guión está ahí dicho, somos ¿no? el puerquito de la historia y nos va a estar golpeando, porque puede haber elementos que al final nos permitan salir del debate. Ahora, tan migratizado. Trump, ¿no?, es ¿no?, particularmente bueno para algo. Para muchas cosas es muy malo. Pues, bueno, ya lo vimos esta semana hasta dando consejos de cómo apagar incendios. Afortunadamente nadie le hizo caso porque quería que aventaran el agua sobre Notre Dame. Pero es un tipo muy malo para la gestión de gobierno, pero es particularmente bueno para poner temas sobre la mesa. Y siguiendo esto que apuntas, no pudiera ser que en todo caso hay una discusión de matices, pero que no logremos sacar el tema de la agenda como el centro de la discusión electoral en Estados Unidos. Eso va a estar en la agenda porque la migración es política interna para Estados Unidos. No tiene que ver, no que no tenga que ver, pero no es como nosotros lo vemos, relaciones de dos países. Es tema de política doméstica, como dicen ellos. Y en ese sentido, pues obviamente se utiliza, es para golpetear a los estados santuarios o a las ciudades santuarios. Le va a servir cuando quiere también usar algo en la frontera, como también ya lo hemos visto. Entonces, ese es un punto en el cual la lectura del tema migratorio pasa por esa parte y no necesariamente con que si le contestó o no el presidente de otro país, en este caso de México, si él va a prestar atención con lo que ocurre en Centroamérica. O sea, eso es como más de geopolítica y sería demasiado sofisticado para este pensamiento tan doméstico. Y de propaganda, además. Y de propaganda, que no lo es, obviamente, porque mira, al final de cuentas, atrás de Donald Trump, por más pedestre que sea, él tiene pues todo un grupo que es mucho más de derecha que él y que le está exigiendo que avance en esta agenda pues más de cerrar fronteras y de, digamos, limitar incluso derechos a la ciudadanía. Eso no avanzó, pero está en la agenda de ese tipo de grupos que son los que al final de cuentas, bueno, Marco Rubio es el representante de este grupo ahora con el tema Venezuela, ¿no? Entonces, geopolítica es mucho nivel para lo que en términos de uso de doméstico electoral hace Donald Trump. Porque la propaganda tiene esa característica, ¿no? La propaganda siempre simplifica temas complejos para poderlos vender masivamente en términos de buenos, malos, muy emocional, digamos, pidiendo los matices más finos, más técnicos de los temas. Ahora, en este marco, ¿cómo estás viendo la respuesta de México? Y te lo pregunto porque hay como una gran discusión interna, la que dice, oye, el presidente mexicano tendría que responder cada vez que Donald Trump tuitea sobre México, que si mandamos los violadores, que esta declaración de hace unas semanas de Trump diciendo los que quieren entrar no son personas, son animales, ¿no? Unas declaraciones espantosas. Y hay quien dice, como el propio presidente, tenemos que ser prudentes, no tenemos que entrar al toma y daca con un profesional, además del bullying, como es Donald Trump. Pues mira, yo creo que está funcionando hasta ahora esa posición, porque al final de cuentas, insisto, si la migración es tema de política doméstica interna estadounidense, justamente haría muy bien a Donald Trump tener un adversario al cual golpear. Entonces le caería, bueno, de perlas, además que fuera mucho más bravucón el presidente con el cual
digamos, podría confrontarse. Entonces, en ese sentido, en el tono actual y dado lo inicial que está el gobierno mexicano, pues al contrario, te diría yo que es interesante que se anunció ya la inversión de recursos para la puesta del Tren Maya, que bueno, no es una... Que dice que están interesados en que están invertir. interesados, pero por lo menos es un mensaje que va más en el tono de lo que quiere la presidencia de este país. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, las declaraciones de Donald Trump en este momento en un tono tan horroroso como él suele usar con la migración, creo que ya tampoco nos espantan a la opinión pública, en el sentido de, al principio era como una personalidad de ese perfil que quiere ser... Se refiere así a las personas. Habla así, pero bueno, ya vimos que habla así de las mujeres, de otras minorías de cualquier tipo, de adversarios políticos, que caricaturiza a otros. Entonces, creo que dejamos de tenerle el miedo que sí le teníamos hace años, 2 años y medio. Bueno, que ¿no? es curioso porque otro día leía que las empresas que hace 2 años, cuando Trump tuiteaba las farmacéuticas, las vamos a revisar, se desplomaban las acciones por unas horas, y hoy prácticamente lo que diga o no diga no tiene efecto en los mercados, que tiene que ver con esto. Ahora, pero sí hay una dimensión, entendiendo lo que dices, que a mí me preocupa. A veces me da la impresión de que le dejamos al gobierno de Trump la construcción de la imagen de lo mexicano, de los mexicanos, de lo latinoamericano en Estados Unidos. Y que eso, aunque no tenga efectos necesariamente de corto plazo, sí va generando un ambiente pues, que puede afectar a los millones de paisanos que viven allá y que se van desarrollando en sociedades en las que se les va de pronto estigmatizando, pues, junto con las series que los pintan como narcos, junto con las series que ya sabemos que en Estados Unidos tienen una incapacidad de retratar al país y todo lo pintan como un pueblo, con la plaza de toros, hasta con música española. Es decir, esta ignorancia con la que se retrata frecuentemente a México, no tendríamos, sin caer en la confrontación, que también contar nuestra versión de los hechos. Pues sí, pero yo no creo que sea la obligación del presidente, digo, ya de por sí como que es too much, ¿no? Ajá. Entonces hay un punto en el cual no le toca a la presidencia directamente sí construir, digamos, lo que significa la idea de país que queremos y que tenemos, y que bueno, algunas de las cosas que pueden ser un mensaje muy positivo para el mundo es la voluntad de cambio en términos de no a la corrupción en el país, ¿no? Ok, pero hay otra para retórica y para narrativa de lo que son esos mexicanos también que viven en el exterior, que yo creo que les ayuda mucho. Pero la otra es también esta idea de que al final de cuentas, cómo se construye la idea de los mexicanos que están en Estados Unidos ya tiene un anclaje hasta histórico, Mario. O sea, ya tiene, digamos, no me voy a ir a ese panorama, pero que se construyó desde que inició la relación de México con Estados Unidos. Entonces, salir de esos estereotipos es sumamente complicado, y a lo mejor lo que hay que hacer es sumarle algunas virtudes, cuestiones que sí ennoblezcan la presencia de los mexicanos, esos mexicanos pues que han aportado tanto a este país, y que ese país lo reconoce en gran parte. Digo, California es un ejemplo clarísimo, Chicago, Nueva York, pero creo que hay que apostar más por eso. Y en ese sentido, tú te enteraste de estos foros que se hicieron con la comunidad mexicana en Estados Unidos para que se integren propuestas y la opinión de los mexicanos que radican allá, principalmente en Estados Unidos, en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, me imagino que ahí van a salir cosas interesantes, muy discutido el tema, porque es como mucha la confrontación y mucho el grito de no nos ven, ustedes no nos oyen, las autoridades mexicanas no nos reconocen, y es verdad. Entonces, el primer cambio para la comunidad mexicana, sobre todo la que está más vinculada, te voy a dar un ejemplito. Sigue sin reconocerse, y yo aquí hago un llamado a que por favor ya, la matrícula consular como un documento de identidad oficial, que de por sí en este país no existe, ¿no? No hay un documento de identidad oficial. No se reconoce en México. No, tú quieres entrar hasta ahorita aquí a licencia, pasaporte, la matrícula consular no existe. Que es un documento de identidad que se emite en los consulados mexicanos. Que 10 millones de mexicanos en Estados Unidos lo tienen, y una autoridad mexicana lo emitió. Entonces, esta es una demanda que te estoy diciendo tiene años, ¿eh? Esos serían cambios hiper fáciles, concretos, puntuales, que se tendrían que estar haciendo en nuestro país y no repetir lo que durante prácticamente 12 años como demanda no se hizo, y te podría enumerar muchísimos más, pero sí sería un mensaje en el sentido no tanto de resolver el imaginario de los estadounidenses, no que no lo hagamos, sobre los mexicanos, que también somos un mundo, también. Sí. Pero la parte importante es cómo el gobierno mexicano ahora reacciona frente al universo también muy amplio de mexicanos
en su relación los que vienen, la élite mexicana que va y viene con una felicidad increíble que debería ser la norma, ¿no? El problema no es que la gente migre, el problema es que algunos pueden más que otros, claro, ¿no? Oye, y en ese sentido déjame hablar la otra cara de la migración, porque el fenómeno de la frontera no es un fenómeno de mexicanos cruzando hacia Estados Unidos, que tú como especialista en el tema, pues has señalado cómo ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? De la migración quizá en el 2000, que era altísima, a los niveles de mexicanos cruzando la frontera, no es un problema. Incluso hay quien apunta que hasta hay tasa entre los que van y vienen, quizá no son tantos, pues. Pero ¿qué pasa con esta otra migración que viene de Centroamérica, que está creciendo en los últimos tiempos por el fenómeno de la violencia en sus países y que hoy también es un tema en México? Híjole, me vas a tener que invitar a muchos programas porque mira, primer cosa que quiero aclarar es que efectivamente la migración mexicana bajó de una manera importante y tiene que ver con muchos factores, pero sigue habiendo 300,000 mexicanos que emigran a Estados Unidos por año. Ojo, sí. O sea, claro, de los 450,000 que había hace, ¿no? Sigue habiendo un flujo muy... Legal o ilegal. Y de los dos tipos, ¿no? Obviamente, y también está toda esta situación donde la gente se va con documentos, pero después se queda y, bueno, eventualmente se vuelve indocumentado. Entonces, eso sigue ocurriendo. Seguimos siendo el mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos del mundo. De cualquier país. Sí, sí, por nuestra vecindad, nuestra relación, porque todos tenemos algún primo. Y ese dato de los 300,000 eso es de CONAPO de la semana pasada, ¿eh? ¿Y se ha mantenido más o menos estable? Los últimos años, sí. Pero entonces el juego de migración cero es muy estadístico. Es justamente de decir que llegamos a un equilibrio porque ahora también hay un retorno forzado, no deseado, que tiene que ver con la deportación. Pero entonces es una cuestión más estadística. Por eso no podemos perder el foco en que la emigración de mexicanos sigue siendo por mucho alta y mucho más alta que cualquier otro grupo. Ahora, el tema del flujo, y nada más para que, digo, por eso te digo, me vas a tener que invitar mucho, tiene que ver con muchas cuestiones de cada uno de los países que expulsan, razones geopolíticas, pero tampoco es cierto que estemos frente a una digamos, demanda que excede lo que hemos tenido los últimos 15 años, Mario. Por el país han cruzado alrededor de 400,000 personas por año desde hace, decía yo, 15 años. Lo que pasa ahora es que la visibilidad y los medios, de las caravanas, por ejemplo, y los medios afortunadamente lo están haciendo visible y nos estamos viniendo a enterar como sociedad. Pero la realidad es que esto ha ocurrido y en el ínterin, y ha ocurrido desde el inicio de la humanidad, ¿eh? Sí. De 10 se quedan 2, de 10 se quedan 2, de 10 se quedan 2, y eso es lo que hace 12 millones de mexicanos en Estados Unidos hoy, o el 13% de la población. De 10 que cruzan, se quedan 2 en Estados Unidos. Digo, por decirlo, pero siempre, aunque uno vaya, el típico de que yo nada más iba 3 años y me acabé quedando 30, bueno, eso ocurre en todo flujo migratorio y en toda historia de migración. Entonces, si vienen las caravanas, ahora les llamamos caravanas, pero este flujo centroamericano, natural a nuestra historia, a nuestra geografía, a nuestra condición de Mesoamérica, bueno, de 10 se van quedando 2, el que se queda, trabaja, se enamora, tuvo un hijo, va pasando porque la vida, porque la migración es esa parte de la vida que implica que uno pues no eligió necesariamente irse a Chicago y acabó en Chicago y ahora, ¿no? O sea, creo que si lo viéramos de una manera hasta más lúdica y nos pusiéramos en ese otro lugar, empezaríamos a pensar el tema de manera distinta, porque esto no es que llegó para quedarse. Es que ya está ahí. Llegó hace mucho, o somos eso, ¿no? Claro. Pues muy interesante, me quedo con estos dos datos que dices, en la migración mexicana, el tamaño de la migración mexicana, y dos, pues una normalidad que de pronto se vuelve más visible, que también hoy se vuelve un instrumento político electoral, y eso hace que también se le dé un tratamiento diferente. Claro. Y yo nada más apuntaría, Leticia, que hay que cuidar mucho el que no se convierta en un tema político electoral también en México, ¿no? Porque ya hay quien que alza la mano, que quiere usar esas semillas de xenofobia para generar un problema donde no lo hay. Es importantísimo y por eso educar en el tema es central. Dar la información, que la gente lo sepa. Cuando oyes gente que dice no a los extranjeros, a ver de qué están hablando y con qué cara desde un país que se llama México, el país de mayor emigración del planeta, podemos decir eso
digamos, sin tantito pudor, ¿no? Claro. Entonces creo que es importantísimo repetirlo incansablemente. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, me pueden seguir en Migrantólogos, @migrantólogos, o soy profesora investigadora del Instituto Mora. Y bueno, pues ahí pueden ver mis publicaciones y bueno, cosas que yo produzco más a nivel de academia, pero bueno, y tengo una columna, puedo decir, ¿no? Sí, en el sí, Universal sí, cada claro. jueves, que se llama Coyuntura Migratoria también. Muy bien, Leticia, pues Ahí. muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, la doctora Leticia Calderón. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Vamos a platicar el tema de la Guardia Nacional, los nombramientos que se han hecho, las leyes que se tienen que discutir en estos días, si los estados van a pagar o no van a pagar, en fin, mucho que platicar sobre ese tema. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí con más La Hora de Opinar.